La hermana María Méstica, ¿puede ser? Sí, Gracias, hermano. gracias. Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos por la oportunidad de un día más de vida y salud que nos brindas con tanto amor. También te damos las gracias por estas clases maravillosas que estamos ya terminando y que hemos podido aprender mucho de otras religiones y sus creencias, Padre. Te pedimos que tu Espíritu nos acompañe en esta clase, nuestra última clase, y que podamos entender aún más lo que tienen preparado para enseñarnos en esta oportunidad. Rogamos que tu Espíritu nos acompañe siempre, Padre, y te dejamos estas cosas con amor, pidiéndote que puedan integrarse más personas a esta última clase. Y dejamos esta humilde oración en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Méstica. Y bueno, ahora le damos el tiempo a nuestro maestro, el hermano Jorge de Trepsen. Bueno, muchas gracias, Fernando, y también gracias por la oración. Bueno, como recién decías, esta es nuestra última clase. El curso, un poco paraíso también, aunque ya hemos algo hablado, es un curso muy, o sea, el título es muy ambicioso, La religión en el mundo, y dimos 14 clases de 1 hora y media, más o menos. O sea, el título, pues solo pudimos ver algunas, pero es como, aparte de tener un pantallazo de las diferentes religiones, es generar un poquito también, ahí está entrando Juan Galucci, no está, es un poco también generar acá en este espacio la curiosidad, el deseo de aprender más. Incluso sé que para vos mismo, Isa, es un desafío en poco tiempo estar describiendo toda tu religión, ya desde el punto de vista histórico lleva tiempo explicar todo lo que ha sucedido, me imagino, más todo lo que ustedes creen, y bueno, eso se entiende, pero es bueno tener este contacto, lo apreciamos muchísimo, nos educa un poquito a nosotros. Nosotros somos bastante expertos en el conocimiento de nuestra propia religión, ¿no? Y a veces ponernos en los zapatos de otros no nos es tan sencillo. Así que bueno, hoy es la última clase, como decían, hemos estudiado diferentes religiones, también tienen los documentos que yo les he ido pasando, ¿verdad? Hermanos, para que ustedes los puedan repasar, tener su carpetita en la computadora, en el celular, donde puedan poner todos esos documentos de las distintas religiones y repasarlos, ¿verdad? Cuando tengan contacto. Es muy importante aprender sobre las costumbres de otros pueblos o de otras naciones y también de otras formas de adoración, para que podamos tener una relación más fluida. Quería disculpar un poquito ahora al principio a nuestro director de país, el hermano Guillermo Pitach. Él siempre está presente con nosotros, ahora no lo vemos, porque estaba en una reunión laboral, pero ya se va a conectar, así que me pidió que les avisara que ya en breve va a estar con nosotros en cuanto él pueda, porque él es el que ha tomado la iniciativa de tener esta experiencia. Ahora ustedes pueden, algunas palabras antes nada más como de despedida, sin lágrimas, digamos, en lo posible. Ustedes pueden ser como difusores de este interés que nosotros hemos generado en estas clases, en otros miembros de nuestras congregaciones, allí donde nosotros estamos. Acá tenemos de Chile, de Uruguay, algunos hermanos, tenemos, la mayoría son de Argentina, pero bueno, donde estamos, podemos generar contactos, podemos difundir entre nuestros mismos miembros este interés por conocer a otras expresiones religiosas. Eso es un poco el trabajo nuestro, ahora que hemos tenido esta experiencia tan buena durante estos meses. Bueno, tenemos al profesor Isa Altequín. Él se va a presentar, pienso yo, mejor. Ya sabemos que está casado, que tiene una bebita. Pero bueno, que nos hables un poco de tu familia, de tu formación. Y bueno, y después te damos el tiempo nomás para que ya puedas hablarnos sobre el Islam y bueno, y sobre tu historia y la historia de tu pueblo, ¿no? Así que adelante, Isa. Bueno, muchas gracias, Jorge. Yo aprendo mucho de ustedes también de eventos interreligiosos cuando participo.
cada vez aprendo algo y veo mi ignorancia. Gracias por la invitación y gracias a Fernando, María, por el rezo. Bueno, yo soy Isa Altekin, soy de Turquía, hace 10 años que estoy en Argentina. Estudié la universidad en Córdoba y después viajé a Buenos Aires para trabajar y ahora actualmente soy director de Centro de Diálogo Intercultural ALBA. Hacemos actividades interreligioso e intercultural. Pertenecemos a un movimiento mundial, quiero compartir la pantalla, que se llama Hizmet. A ver si se ve bien. Sí. Bueno, Hizmet es nombre del movimiento mundial y ALBA, uno de sus miembros en América Latina, en Argentina, porque en otros países en Latinoamérica tenemos también sucursales. Bueno, antes de empezar, quiero explicar un poco quiénes somos y después vamos avanzando en nuestro tema. Y quiero saludar primero con el saludo de los musulmanes que decimos Salam alaikum, la paz sea con ustedes. ¿Y nosotros qué podemos decir, Isa, para responder? También con Wa vos. alaikum salam. Wa alaikum salam, sí, diciendo wa alaikum salam, la paz sea con vos, quiere decir. Bueno. Y bueno, en general, cuando empieza una charla, nombramos también nombre de Dios y en general recitamos Sura Fatiha, que es apertura. Casi 40 veces al día recitamos en los rezos y cuando, por ejemplo, fallece alguien, hacemos esa súplica abriendo las manos y en general Fatiha más que se recita. Por eso empiezo con el Sagrado Corán, la recitación y seguimos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muy bien. Bien, acá tengo que hacer clic. Sí. Bueno, y llegaron nuestros amigos a Argentina hace más de 20 años atrás y armaron una fundación que se llama Fundación Amistad Argentino-Turca y abrieron una escuela en Barrio Floresta y después centros de diálogo. Uno se llama Centro de Diálogo Intercultural ALBA. Ahí en un vídeo quiero mostrar qué se hace en Argentina a través de ALBA. Centro de Diálogo Intercultural ALBA. En nuestro mundo, desde los puntos más lejanos hasta los más cercanos, es imposible vivir en algún lugar sin experimentar la diversidad. Para que todos vivamos pacíficamente, es importante que cada individuo respete las diferencias para apoyar a los conductores a jugar en conjunto. El Centro de Diálogo Intercultural ALBA es el resultado de las necesidades de relacionarse con personas que llevan distintos estilos de vida, para interactuar juntos y cooperar al servicio de las comunidades. En una sociedad civilizada, Argentina es un paraíso multicultural. También es promotora de valores humanos universales, compartido por argentinos a nivel nacional e internacional. El propósito principal de Centro de Diálogo Intercultural ALBA es el intercambio de opiniones, fomentar la democracia, construir una sociedad más justa, unir comunidades y coexistir globalmente en forma pacífica, identificando qué tenemos en común, aprendiendo a apreciar y a honrar las diferencias.
El centro está abierto a escuchar todos los puntos de vista y tiene la intención de intercambiar opiniones e ideas dentro de un marco de respeto. El Centro de Diálogo Intercultural ALBA está comprometido a mejorar el diálogo y la solidaridad entre culturas, razas y comunidades en toda la nación. El Centro de Diálogo Intercultural ALBA, en congruencia con su misión, organiza reuniones interculturales e intergrupales, programas de amistad, cenas de amistad, diálogos interconfesionales, series de charlas y seminarios, cena iftar de Ramadán, programa de diálogo con la comunidad, viajes de estudio intercultural, visitas, cursos, actividades de aprendizaje y eventos culturales. El Centro de Diálogo Intercultural ALBA patrocina viajes interculturales a Turquía como otro medio para... Bueno, podemos quedar por acá para no quitar mucho tiempo y no seguir como publicidades. Y seguimos. A ver cómo puedo achicar esta página. Sí. Sí. Bueno, que decía que Centro ALBA pertenece a un movimiento mundial que es Hizmet. Acá dice educación, después sacrificio, el diálogo, y a través del diálogo y construir la paz. Y Hizmet tiene valores fundamentales que son pues 17 valores, que hace poco armamos un texto así, nivel mundial. Tiene algunas visiones que acá está escrito. Me gustaría leer. Todo ser humano es tratado con dignidad y aceptado por lo que es. Los derechos humanos están protegidos y cualquier forma de diversidad que no contradiga los derechos humanos fundamentales se considera riqueza. Y la gente es sensible a los problemas de la humanidad y personas de diferentes religiones, culturas y cosmovisiones entablan un diálogo y se identifican entre sí y se aprecia el compartir y la cooperación y la gente vive en paz y armonía. Esas son visiones del movimiento Hizmet. Después, los valores fundamentales que tenemos: respeto por los humanos, derechos humanos fundamentales, respeto del Estado de Derecho, acción pacífica y positiva, empoderamiento de las mujeres, acción ética, respeto por la diversidad y pluralismo, participación voluntaria y altruismo, consulta y sabiduría compartida, naturaleza cívica, independencia, compromiso cívico, contribución a la sociedad y protegiendo el medio ambiente y vista holística hacia la humanidad. Quiere decir la unidad de la mente y el corazón. Así, con esa unidad se puede lograr muchas cosas, pensamos. Bueno, siguiendo, acá quería mostrar también los sucursales que tenemos. Algunos están acá, centros culturales, que en Argentina, Centro ALBA está. Bueno, Hizmet está con muchos países, con sus escuelas, con sus centros culturales. Y también un video cortito de su inspirador, quien es Fethullah Gülen, que está ahora en Pensilvania, tiene 85 años, sigue con sus clases y con sus sermones, y me gustaría que conozcan también. Sí, empezamos después con el tema del Islam. Fethullah Gülen. En 2 minutos. Fethullah Gülen es un erudito turco, predicador, autor y activista. Él es el autor de decenas de libros y cientos de artículos sobre educación islámica y servicio civil. De acuerdo con los libros de Gülen, las ideas solo tienen sentido si son convertidas en acción. Y la acción empieza con la educación de los individuos, que los ayudan a convertirse en buenos ciudadanos y promover sus potenciales. Hace más de 5 décadas que alienta a las personas cercanas de que inviertan en educación y sirvan a la humanidad.
Hoy hay más de 1000 instituciones educativas, organizaciones de ayuda humanitaria, cultural y de diálogo interreligioso alrededor de todo el mundo, iniciados por sus seguidores. Una pregunta clave viene a la mente. ¿Cómo motiva Gülen a millones de personas para servir a la humanidad a nivel mundial? Esta es su respuesta a esa pregunta, que refleja un hecho importante sobre la aceptación mundial de sus ideas. El secreto de este movimiento debería ser buscado en lo razonable de su trabajo. Estas personas se unen para servir a la humanidad y luchar contra sus problemas comunes, la ignorancia, la pobreza y el conflicto. Gülen denuncia la violencia y el terrorismo categóricamente. Un musulmán no puede ser un terrorista y un terrorista no puede ser musulmán. Es la esencia de sus ideas. Imagina una paz universal como un objetivo final y le pide a sus amigos que caminen hacia esa meta sin importar que sus pasos sean pequeños. Él apoya a las elecciones democráticas como el único medio para cambiar el poder y alenta fuertemente la educación matemática y científica. En la tradición islámica, Gülen apoya la democracia y la ciencia juega un papel importante en la integración de las sociedades islámicas en el mundo. Gülen también ve el diálogo interreligioso como un factor clave para la construcción de la paz. De hecho, la mayoría de las personas que son cercanas a los seguidores no son musulmanes. Por ejemplo, después de una visita a una escuela inspirada en Gülen, en la zona de conflicto en Filipinas, el reverendo Thomas Mitchell dijo: "El viajero descubre una pequeña isla de tolerancia, paz y excelente educación". Los maestros musulmanes y cristianos juntos lideran una educación de alta calidad para más de 1000 niños musulmanes y cristianos. Esto para mí es un excelente ejemplo de la contribución a la paz. Bueno, ahí vimos que un poco quiénes somos y porque me decía Guillermo que podría explicar un poco quién es Alba, cómo son, y ahí ya terminamos esa parte. Bueno, el Islam es una religión monoteísta y la palabra Islam significa sumisión a Dios. También significa, como saludamos, Selam es la paz. Por ejemplo, acá tengo 99 nombres de Dios, uno de esos es Selam, decimos, es la paz. Bueno, nace el Islam en el siglo 6 y 7, o sea, nace el profeta Muhammad en el siglo 6 y Islam siguiente siglo, en el siglo 7 nace, y actualmente en Arabia Saudita, en un lugar desértico donde construyó Abraham su primer mezquita, ahí es ahora, queda en la Meca, y millones de musulmanes cada año viajan a hacer su peregrinación a la Meca. Islam ocurre cuando ahí hay politeísmo y todos traen sus ídolos a ese lugar que construyó Abraham junto con su hijo Ismael. Y es un lugar de politeístas en general, pero cuando ya nace el Islam, Muhammad la pasea con él cuando explica el Islam. Fue chocante en esa época y empezaron a torturar y bueno, después que hoy, por ejemplo, empieza el año nuevo, empieza una emigración que vamos a hablar también, de dificultades empiezan. Bueno, en cada época pasan cosas así también. Por ejemplo, hablamos recientemente del movimiento Hizmet, hace varios años. También está sufriendo en Turquía que muchos de sus seguidores están saliendo del país y también están haciendo emigración. Bueno, hablamos de pilares del Islam, que son 5. Primero es la declaración de fe, Shahada decimos en árabe. Shahada en árabe se lee así, Eshhadu en la ilaha illallah wa eshhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ¿Qué quiere decir? Yo atestigo que no hay más que Dios, Dios es el único, y el Muhammad, la pasé con él, su mensajero y su siervo. Oraciones, decimos salat, rezamos 5 veces al día, obligatorio para los musulmanes,
empieza desde el amanecer, y segundo es el mediodía, tercera antes de atardecer, y quinto en atardecer, cuando termina el día en realidad. Hoy hicimos, antes de empezar esta charla, hicimos cuarto rezo y quinto rezo de la noche decimos. Y tercer pilar del Islam, el ayuno en el mes de Ramadán. Ramadán es el 9º mes del calendario islámico. Bueno, ayunamos 30 días durante el día también, desde primer rezo hasta cuarto rezo del día, o sea, desde que sale el sol hasta que caiga el sol. Y no comemos, no bebemos nada durante el ayuno. Y la caridad, zakat, decimos, ¿sí? Un musulmán tiene que dar un parte de su ganancia cada año en el mes de Ramadán. Preferiblemente, últimos 10 días se hace esa adoración. Y la peregrinación, Hajj, decimos, bueno, si se puede, o sea, si tiene económicamente la situación y también física está apto para poder ir, y una vez en su vida es obligatorio para musulmanes. Bueno. Y los pilares de la fe son 6. Son creencia en Dios primero, en el Allah decimos, Dios. Tengo algunas aleyas anotadas, como que hacemos shahada, atestiguamos que Dios es uno, único, y también Muhammad, su mensajero y su siervo. Ese significa en árabe tawhid. Tawhid es unicidad, quiere decir. Parte de la fe para empezar es importante. Después, en el Corán, una aleya dice, Él es Allah, uno, Allah es el absoluto, no engendró ni fue engendrado, y no hay nada ni nadie que sea semejante a Él. En el capítulo 112 está diciendo ese 4 aleyas. Aleya es como versículo, ¿no? Bueno, segundo es creencia en los ángeles. Creemos que en el Islam hay 4 ángeles grandes. Se llaman Jebrail, decimos en árabe, o Jibril, que quiere decir ángel Gabriel. Después tenemos Micael, Miguel Ángel sería, Israfil, traducción exacta, no sé bien, puede ser Ángel Rafael, y Azrael, decimos Azrael, el ángel de la muerte. Bueno, creencia en los textos sagrados. Antes de pasar también anoté algunas aleyas en el Corán sobre ángeles. Ángeles son seres creados a partir de la luz, no tienen forma física como los humanos. Allah lo ha creado para llevar a cabo sus órdenes y no tienen la capacidad de desobedecerle. Y dice en el Corán, Gabriel, que él es quien trajo la revelación a tu corazón con la anuencia de Dios, confirmando los mensajes anteriores como guía y albricia para los creyentes. En otro versículo, el hombre tiene ángeles, custodios por delante y por detrás, que lo protegen por orden de Dios. En otra letra, 2 ángeles registran sus obras, uno a la derecha y otro a la izquierda. No pronuncia palabra alguna sin que a su lado esté presente un ángel observador que la registre. Otro es creencia en los profetas y mensajeros. Bueno, en el Corán pasa 28 nombres de las profetas, muy presente, por ejemplo, Jesús, Noé, Abraham, muchas veces Moisés también, y los profetas, perdón, no me salté, ¿no?
Decía Creencia del profeta y mensajero, sí. sí, sí, textos sagrados no hablé, perdonan. Textos sagrados son 4 también, como Biblia, sería Injil en árabe. Después el Corán, la Torah, los Salmos, y después tenemos como los pergaminos, las hojas, que se dice en árabe Suhuf, de Moisés, Abraham, tenían esos pergaminos. Bueno, el Corán revelado al profeta Muhammad, la Torah revelada al profeta Moisés, el Evangelio Injil revelado al profeta Jesús, los Salmos, decimos en árabe, Sabur, que reveló a David, y bueno, dice en el Corán, creen en lo que te ha sido revelado y en lo que fue revelado anteriormente. Y te hemos revelado el libro con la verdad que corrobora y mantiene vigente lo que ya había en los libros revelados. Bueno, profetas, como dije, 28 nombres tenemos en el Corán, pero según las narraciones de las profetas o los sabios, ha llegado a casi todas las comunidades, las profetas, y según una narración, 124.000 profetas llegó al mundo, o según otra narración, 224.000 llegaron para guiar las personas. También creemos que el último de los profetas y mensajeros es Muhammad, que la paz sea con él. Bueno, una aleya del Corán explica así: el mensajero y sus seguidores creen en lo que le fue revelado por su Señor. Todos creen en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros. No hacemos diferencia entre ninguno de sus mensajeros. Bueno, Besh, creencia en la resurrección y el más allá. Bueno, creemos que hay vida, otra vida en otro mundo cuando termina nuestra vida aquí, y vamos a ser juzgados ante nuestros actos, y también con unas leyes podría corroborar. Dice en el Corán: nosotros somos sus protectores en la vida mundanal y en el más allá. Sepan que tendrán allí todo cuanto deseen y se les concederá cuanto piden. Esta es la recompensa de Allah, el absolvedor, el misericordioso. Y dispondremos la balanza de la justicia el día del juicio, y nadie será oprimido, y todas las obras, aunque sean tan pequeñas como el peso de un grano de mostaza, serán tenidas en cuenta, y ciertamente somos rápidos para ajustar cuentas. Y dice somos, a veces Dios cree que cuenta con ángeles, algunos sabios dicen así, o a veces para mostrar su grandeza dice somos. En algunas culturas así dicen, por ejemplo, en nuestra cultura, cuando dice alguien soy, no, sino somos, para mostrar su grandeza, tiene ego un poco. Bueno, sí. La creencia en el destino significa que todo cuanto ocurre, ha ocurrido y va a ocurrir, está escrito, y que todo ocurre por su conocimiento, voluntad y poder. En el Corán dice: verdaderamente nada se esconde de Dios en la tierra y en los cielos. Para acá, una. Y otra aleya dice: en verdad todo está registrado con un libro en la tabla protegida. Ello es fácil para Dios. Bueno, vimos pilares del Islam y pilares de la fe. Y después, por ejemplo, en pilares del Islam, en las oraciones, después tenemos 5 horarios de rezo, que eso ya en otra parte del Islam, que en la práctica, Corán nos enseña hasta un punto, y después empieza Sunna, que vamos a ver ahora enseguida. Antes de ver eso, Jesús y Virgen María en el Islam. Bueno,
ese tema muy importante para nuestro diálogo. Jesús, como se considera, profeta Mohammed, la paz sea con ellos, como su hermano, considera en el Islam. Y como dice acá, para los musulmanes, Jesús fue como Abraham, Moisés, Mohammed, la paz sea con ellos, un mensajero de Dios. El Islam, al igual que el cristianismo, cree que la concepción de Jesús fue un milagro. Bueno, acá tenemos algunas diferencias. A diferencia del cristianismo, en el Islam no se hace referencia a José, sino a Juan. Creo que ahí como está casado en versión bíblica, pero en el Islam no está casado cuando está embarazada. De hecho, para los musulmanes, la madre de Jesús, sí, ahí dice, no estaba casada cuando quedó embarazada. Bueno, acá que 20 en una sura de María, está explicando esa situación durante el embarazado. Justo hoy, como el año nuevo, hoy veía introducción de capítulo María en el Corán. Conseguí una información, justamente quiero compartir con ustedes. Tengo un Corán así, con interpretación. En la introducción dice, en el capítulo 19, esta sura fue revelado justo antes de que la mayoría de los musulmanes de la Meca llegasen a Sinaí para escapar de la persecución de los politeístas de la Meca en el 5º año de la misión del mensajero. En aquel momento, un rey monoteísta reinaba en Abisinaí. Los Quraishíes enviaron a Abdullah ibn Rabia y Amr ibn Alas al rey para conseguir el retorno de los refugiados. El rey preguntó a los musulmanes sobre su fe y sobre su punto de vista sobre Jesús. La paz sea con ellos. Y su madre, María Jafar ibn Abi Talib, jefe de los refugiados musulmanes, le respondió recitando los primeros 35 versículos de esta sura. El sura empieza con la mención del profeta Juan, la paz sea con él, y continúa relatando hechos sobre María y el profeta Jesús. Luego menciona al profeta Abraham, la paz sea con él, cuya vida pasó emigrando, y sugiere que el camino del último mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, no iba a ser diferente al de los anteriores profetas. Critica enérgicamente las duras reacciones de los politeístas de la Meca y finaliza dando buenas nuevas a los creyentes que Dios pondrá en los corazones de la gente amor por ellos y que mucha gente se convertirá al Islam, dice en el surah. Bueno, Jesús, como habla, tiene milagro, también en el Islam, cuando María, la paz sea con ella, viene en su brazo, y cuando empiezan a decir algunas cosas, Jesús ahí está hablando: yo soy el siervo de Allah, Él me ha dado el libro y me ha hecho profeta. Bueno, y después decimos Isa y Maryam en árabe o en turco, en los nombres que usamos. También en el Islam muy existe como mi nombre, que quiere decir Jesús, y Maryam o Maryam en árabe y en el Islam. Y en el Corán 25 veces pasa nombre de Maryam y 70 veces, si no me equivoco, Jesús está pasando en el Corán. Bueno, en el Islam tenemos dos fuentes principales. ¿Cómo nos ponemos nuestra fe en acción? Primero, leyendo el Corán.
La recitación es un acto de obediencia, de veneración. Bueno, el Corán es la palabra milagrosa de Dios, revelada al profeta Mohammed, la pasea con él, anotado sobre hojas y transmitido a las generaciones. Y en esa época escribían sobre cuero, sobre huesos, sobre madera, sobre hojas, como dice, y también es un profeta que no sabía escribir y leer. En el Corán, primer versículo, Ángel Gabriel decía, Ikra, lee, y no podía leer, profeta. 3 veces repitió y empezó a recitar, leer en el nombre de Dios, pero es un profeta iletrado, profeta Mohammed, la paz sea con él. Y sigue milagrosamente hasta el fin de su vida sin escribir y leer. Pero a través de Ángel Gabriel, como milagrosamente se completa en 23 años el Sagrado Corán. Cada año se hacen como una repetición del Corán, perdón, que recitan una vez, y último año de su vida hacen una repetición de 2 veces, y ahí completan y dejan el libro, que en esa época se llamaba Mushaf, que entre 2 tapas estaba, y dejaban a una antes de califato, o una señora de profeta Muhammad, Hafsa, guardaba. Si no me equivoco, se llama Hafsa, que guardaba el libro, y cuando ya en segundo califato empezaron a escribir Coranes, empezaron a difundir en época de tercer califato del Islam. Bueno, después del profeta Mohammed, ya saben que vino 4 califatos, y en el cuarto ya había problemas políticas, que, por ejemplo, ahí se partió de sunismo y chiismo, empezó con su yerno de profeta Ali, digo califato, 4 califato Ali. Y Corán tiene 4 propósitos. Primero es demostrar la existencia de Dios y su unidad, como decimos antes, el Tawhid. Y segundo, establecer la misión profética, en árabe se llama Nubuwet. Y tercero, probar y dilucidar la vida después de la muerte en todos sus aspectos y dimensiones, que es Ájira, decimos, después de esta vida. Y 4, y promulgar la devoción a Dios y los puntos esenciales de la justicia. Bueno, hablamos de justicia y también de adoración, última parte. Y tenemos acá algunas aleyas sobre cada propósito. No sé cómo vamos con el tiempo. Me acelero un poco, pasamos esas aleyas. Y la sunna, tradición profética, sería o sea, vemos sunna en la vida de profeta. Es una senda, se dice literalmente, buena o mala, que ser seguida, se llama sunna. Y todos dichos y actos que hace profeta Muhammad es hadith. O sea, sunna y hadith, se puede decir que sunna lo que quiere transmitir el profeta, y hadith lo que hace. Y bueno, son totalmente adecuados, no hay ninguna cosa rara entre 2 cosas. Bueno, la sunna, acá podemos ver que es la fuente principal de nuestra vida religiosa. Es promovida y fomentada por el Corán. En el Corán dice: Él es quien ha enviado entre los iletrados a un mensajero de los suyos, recitándoles sus revelaciones, purificándolos de las falsas creencias y doctrinas y pecados, y toda clase de impureza,
instruyéndolos en el libro y la sabiduría, mientras que antes en verdad se hallaban perdidos en el error evidente. Y acá sigue, el Corán ordena obediencia absoluta a los mensajeros, ya que han sido enviados para guiar a la gente hacia la verdad en cada aspecto de sus vidas. Todo el mundo ha de saber bien que nunca hemos enviado a ningún mensajero, sino para que fuera obedecido con el permiso de Dios. Oh vosotros que creéis, obedeced a Dios y a su mensajero, y no os alejéis de él cuando estáis oyendo las revelaciones de Dios. Por eso nosotros cuando recitamos el Corán, no es una obligación recitar el Corán, es aconsejable para musulmanes, pero cuando escuchamos, tenemos que escuchar por esta ley ya, o sea, como un orden. Cuando se recita Corán, por el respeto, tenemos que escuchar. Ni hay que saludar el que lee Corán. Bueno, la Sunnah en las tradiciones, bueno, acá están las explicaciones y un dicho del profeta Muhammad. Los que vivan después de mí presenciarán muchas disputas y desacuerdos. Por lo tanto, sigan mi camino y el camino trazado por mis sucesores rectamente guiados y que guían rectamente. Agárrense a dicho camino y aférrense a él con los dientes. O sea, después de mi vida, quiere decir que la muerte dejó dos herencias, dice el profeta Muhammad, la pasé con él. Uno es Corán, otro la Sunnah. Hay que seguir eso para estar guiados. El camino del profeta es el camino de Dios. Al ser Sunnah, el camino del profeta, los que la rechazan están en el fondo rechazando a Dios. Tal como dijo el profeta, quien me obedece, obedece a Dios, y quien me desobedece, desobedece a Dios. Seguimos. Bueno, Sunnah, como hablamos, tiene dos funciones. En primer lugar, ordena y prohíbe, establece los principios relativos al establecimiento de todas las obligaciones y deberes religiosos, determina lo que es lícito e ilícito. En segundo lugar, interpreta el Corán, además de interpretar las ambigüedades que pueden haber en el Corán. La Sunnah menciona los detalles que el Corán solo menciona brevemente. Por ejemplo, el Corán ordena a los musulmanes que recen como es debido, pero no explica cómo lo deben hacer. Entonces, acá vemos también que como la vida del profeta Muhammad como una esencia del Corán. O sea, mirando a él, podemos entender el Corán. O sea, uno leyendo el Corán, viendo interpretaciones, igual no se puede entender totalmente si no ve la vida del profeta Muhammad. Entonces, con la tradición Sunnah queda más claro todas las enseñanzas del Corán. Como en el ejemplo, el rezo no está en el Corán como tenemos que rezar 5 veces al día. Recen, dice, pero él nos muestra todos los movimientos corporales 5 veces al día. Que recibe en un ascendio, cuando ascende, habla con Moisés, Jesús, y normalmente 50 veces al día tienen que rezar los musulmanes, pero en el camino habla con Moisés, dice 50 es mucho, y habla de nuevo con Dios y vuelve a hablar hasta que bajan a las 5, hacen un acuerdo con Dios y nos facilita un poco los rezos. Gracias a Dios y gracias a Moisés estamos con 5 rezos más tranquilo. Bueno, acá tenemos la explicación de Hadith, que hablamos un poco también. Solamente la definición leemos y pasamos. Un hadith es un relato, una narración o una declaración atribuida al profeta Muhammad, que la pasa con él. Los hadices son registrados de las palabras, acciones, aprobaciones, características del profeta Muhammad, transmitidos por sus compañeros cercanos, sahabe,
sus seguidores posteriores, tabiún. Y después que mueren ellos también, tabi'i tabiún. Y tenían ese sistema de hadith que escribían, anotaban y todo está guardado. Y hay un sistema muy ordenada que, gracias a Dios, que llegó hasta nosotros. Todos los actos y dichos del profeta Muhammad. Hay libros de hadith que son 6 libros, decimos Kutub al-Sitta, quiere decir 6 libros, son confiables en todo el mundo islámico. Bueno, es un término árabe, cito, que quiere decir las 6 colecciones de libros, se refiere a las 6 colecciones de hadices más reconocidas, aceptadas en el Islam sunni. Estas colecciones son consideradas de gran importancia en la tradición islámica y se utilizan como fuentes principales para el estudio y la comprensión de los hadices auténticos. Acá en los costados está aclarando cuáles son, por ejemplo, Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, que tienen varios hadices. Creo que lo que más escribieron son acerca de 9.000 hadices, si no me equivoco. Son muchos números que ahora no recuerdo, pero están anotados por ellos. Muy confiable porque se van a buscar quién escuchó un hadiz. Por ejemplo, viaja desde Uzbekistán hasta Yemen para escuchar una frase. ¿Y qué pasa? Que una vez en el campo un hombre que escuchó algo de profeta y quería anotar el Sahih Muslim y va para escuchar él, pero desde lejos ve que para atar su caballo está haciendo algo así para dar un poco de alimento, o sea, no hay nada en el mano, está engañando, entonces sin escuchar vuelve tantos kilómetros sin escuchar, o sea, dice, esta persona no es confiable. Así son libros muy confiables. Seguimos. Bueno, después hablamos de la Égira. Égira cuando musulmanes sufrieron en la Meca y viajaron a Abisinia, y como dice en el capítulo de Mariam, la pasé con ella, viajaron primero a Etiopía, actualmente es Etiopía, y la Égira quiere decir migración. Emigración se refiere específicamente a la migración del profeta, cuando decimos Égira o Hijra, y tiene un calendario de 12 meses, también 30 días, un calendario lunar, según calendario gregoriano, 11 días cada año, viene más temprano, o sea, faltan 11 días cada año. Y en el 622 después de Cristo, y durante ese tiempo el profeta Muhammad y los musulmanes que enfrentaban persecución y hostigamiento en la Meca decidieron emigrar a Medina también, una ciudad que les había ofrecido refugio y apoyo. Pero el profeta Muhammad, la paz con él, anteriormente preparó la ciudad porque mandó un joven a Medina para que difunda el Islam, hable del Islam, y otro año, creo que un año después, llegaron 70 personas para aceptar el Islam y volvieron a Medina sin decir nada a nadie porque estaban en peligro sus vidas. Y preparó la Medina, y en el 622 viajaron y Medina, anteriormente su nombre es Yasrib, y volvió a Medina. Ser civilizado quiere decir ser bueno, una ciudad, quiere decir Medina. Bueno, seguimos. Hoy en día estamos en 1445, en el año 1445.
Y la égira se considera un símbolo de resistencia, perseverancia y búsqueda de libertad religiosa en el Islam. Es recordada y celebrada por los musulmanes como un evento significativo que marcó un nuevo comienzo para el desarrollo y la expansión del Islam. La égira también tiene implicaciones religiosas y simbólicas más allá de su valor histórico, ya que representa la migración hacia una vida de fe y obediencia a Dios. Tenía muchas dificultades esa época, perdieron muchos sus familias, sus cosas mundanas, y el proceso era muy duro. La égira, o sea, hace 1445 años atrás, solamente habían camellos y, bueno, caballos, lo que podían ir esa época, y tenían que ir 400 kilómetros, mitad de camino de Córdoba desde acá, por ejemplo, caminando, y tenían mucha dificultad hasta que lleguen, y sus pies estaban con mucha sangre y estaban perseguidos, y mucha gente se fue pidiendo permiso de profeta y salieron antes de amanecer, así con dificultades, y intentaron llegar muchos, pero profeta no fue anteriormente, sino esperó como último. Todos se fueron antes, y su tío estaba bajo de guardia de su tío, no tocaban a él, no dañaban, pero ya hicieron un plan antes de que salga él, sabían que otro día iba a ir, entonces él hizo un plan también, que su hijo yerno dejó en la cama ese día, y salieron temprano con su amigo Ebu Bekr, primer califato del Islam. Y en el camino, en mitad de camino puede ser, encontraron una cueva y entraron. Ahí tenemos un video. Y llegaron los que perseguían y no pudieron encontrar hasta que llegaron a punto de ver en la puerta de cueva, pero rápidamente una araña hizo una tela, se puso una paloma a su nido y no pudieron encontrar. Acá en un video podemos ver esa escena, que Orada ne işin var senin? Medine kuzeyde. otro idioma. İzleri onlar bırakıyor. Ben değil. Ellos son que Yani batıya mı persiguen. gidiyorlar? Ben işimi bilirim. Havayı koklayarak uçan kuşun bile izini bulur musun? Muhammed dışarı çık! Salga afuera, Muhammad dice. İçeride olamazlar. Örümcek ağ bozulmamış. Güvercinlerde böyle durmaz, uçarlardı. Acá dicen que no pueden estar acá porque está el telaraña y nido de paloma también. Y ellos estaban adentro con Abu Bakr. Abu Bakr estaba con mucho miedo y entristecido porque iban a matar profeta, su querido amigo también. Desde el primer momento empezó a llorar y dijo profeta Muhammad, La tahsen, inna Allaha ma'ana. Quiso decir, no tengas tristeza, Dios está con nosotros. Y después, İzlerin peşine düşmeyecektik. Kuzeye gidecek. Ne duruyoruz? Hala yetişebiliriz onlara. y despidieron. En las películas, en imágenes, no se muestra profeta Muhammad por el respeto, no tiene imagen. Fueron perseguidos. Hazreti Muhammed'le ölüm arasındaki tek engel incecik bir örümcek ağıydı. O öldürülemeyecek bir insandı. Acá dice, entre muerte y la vida había una telaraña. En esta misma cueva, Ebu Bekr, su amigo fiel, rompió su ropa y puso en los huecos de cueva, porque podría salir un escorpión o una serpiente, y porque es peligroso. Después no encontró otro pedacito de ropa
y puso su talón de pie a un hueco y justamente había una serpiente ahí y mordió su talón. El profeta estaba durmiendo en su otro pie, o sea, bueno, como almohada, y por el dolor cayó su lágrima y despertó profeta Mohammed. ¿Y qué pasó? Preguntó y hay un serpiente, dijo, creo que hay algo que me muerde. Y entonces sacó su pie y empezó a hablar con el serpiente, ¿por qué hiciste así? Y serpiente dice que hace tantos años quería ver y llegó la oportunidad y él, Ebu Bekir, no me deja ver. Es una historia aparte que pasa en esta cueva. Cueva de Sevr se llama esa cueva. Los que peregrinan también visitan cuando van de la Meca a Medina. Y tengo otro video. Cuando llegan a la Medina y la gente de Medina espera, profeta si va a llegar, si no, la gente está llegando. Entonces reciben cuando ven en el horizonte con mucha alegría y cantan una canción, un neshid, decimos en árabe. Esas escenas están en la película del El Mensajero de Dios. Es una película bastante conocida en el mundo musulmán y aceptado por todos los musulmanes. Es una película buena y recomiendo si quieren ver. Tiene también doblaje en español. Yo pude encontrar algunas partes para mostrar. Y esa escena muy lindo, después viene con camello y todos quieren alojar en su casa. Y él dice, ¿dónde para mi camello? Se llama Kaswa, voy a parar ahí. Dice, él me dirige a dónde voy. Y llega a un sahabe, que compañero del profeta, que se llama Ayub el-Ansari. Ensar quiere decir ayudante, o sea, la gente del local, Ensar se dice porque los recibe refugiados todos desde la Meca y hizo un sistema de hermandad, de fraternidad. El que venía sin tener nada, ellos alojaban. Un sistema de hermandad armó y hizo como hermanizar la sociedad. Y hizo primer estatuto en el mundo que se llama Estatuto de la Medina, y sus leyes todavía se habla de libertad religiosa porque convivían con judaísmo, el islam y cristianismo en el mismo lugar. Bueno, después fueron a una casa de Ayub el-Ansari. Él después viajó para difundir el islam hasta Constantinopla, a Estambul. Su tumba está en Estambul, ese sahaba Ayub el-Ansari. En mi ciudad, en Turquía. Yo vivía cerca, por eso me emociona cuando veo esa parte. Quería compartir también. Bueno, seguimos. ¿Qué quedó? Y después de la gira, bueno, tengo como finalmente una súplica por el año nuevo. Antes de eso, también me gustaría mostrar revista Cascada, que en nuestro movimiento empezó en la década de 70, como su nombre era Goteando, y ahora Cascada se convirtió porque
difundía el movimiento en el mundo y bueno, sufre ahora en Turquía, pero como semillas está en todas partes del mundo. Acá tengo página de web, pueden entrar y leer sobre todos los asuntos, los temas que interesan. Ahora en el archivo tenemos 3 números, 3 ediciones que pueden bajar como PDF. Acá en el archivo es una revista trimestral. Tenemos 3 números por este año. No, falta uno. Número 4 va a llegar. Bueno, seguimos con la presentación, con la súplica. No sé si llegamos bien con el tiempo, Jorge. Sí, estamos bien, estamos bien. Bueno, Bueno, se nos va a reducir el tiempo de preguntas, digamos, pero no importa porque nos gusta escuchar cómo nos explicas. bueno, gracias. Disculpen que soy extranjero, hace 10 años estoy, pero todavía tengo dificultad en el lenguaje, pero lo que puedo aportar, estoy acá a disposición. Bueno, entonces yo rezo así, si quieren acompañar. Oh Allah, en este nuevo año islámico nos acercamos a ti con humildad y reverencia. Te pedimos que nos guíes por el camino recto y nos concedas fortaleza para enfrentar los desafíos que nos esperan. Oh Señor, bendice este año con paz, prosperidad y bienestar para todos los creyentes. Concédenos una mayor cercanía a ti y aumenta nuestra fe y devoción. Permítenos alcanzar un mayor conocimiento de tu religión y ponerlo en práctica en nuestras vidas diarias. Oh Allah, en este nuevo año islámico te pedimos que nos perdones por nuestros pecados pasados y nos protejas de caer en la tentación y el error. Ayúdanos a ser mejores musulmanes, más compasivos, más justos, más obedientes a tus mandamientos. Oh misericordioso, derrama a tu amor y misericordia sobre nuestras familias y seres queridos. Protege a los necesitados y desfavorecidos y bríndales alivio y esperanza en este nuevo año. Fortalece los lazos de hermandad entre los creyentes. Oh Señor, te pedimos que bendigas nuestras comunidades y países con paz, estabilidad y armonía. Ilumina a nuestros líderes con sabiduría y guíalos hacia decisiones justas y beneficiosas para todos. Ayúdanos a construir sociedades basadas en la justicia, la igualdad y el respeto mutuo. Oh Allah, te suplicamos que nos concedas éxito en nuestras metas y propósitos en este nuevo año islámico. Permítenos ser instrumentos de bien en el mundo y ayudarnos mutuamente en el camino hacia la rectitud. Oh Allah, encomendamos este nuevo año islámico a tu cuidado y protección. Que sea un año de bendiciones, logros y crecimiento espiritual para todos los creyentes. Amén. Amén. Bueno, gracias por escuchar mi presentación. Hasta acá estaba. Disculpan, como dije, si alargué y si robé de sus tiempos. No, está muy bien, Isa. Gracias por tus explicaciones. Muy linda también la oración que nos has dejado. Yo tengo algunas preguntas como para iniciar y después si ustedes tienen alguna pregunta, hermanos, podemos hacer. Tenemos unos minutitos, hasta el cuarto, unos 10 minutitos. Una pregunta que me hacía mientras hablaba, si siempre fuiste practicante del Islam, si tu familia viene de tu familia o hay una elección ahí. Sí, yo de nacimiento soy musulmán, pero estando en Turquía, me sentí cuando salí de mi país que estaba mente cerrado, no conocía nada, porque en Turquía para judíos, cristianos, para muchas personas son incrédulos, decían. Pero en el Corán dice, oh gente del libro, oh los creyentes, habla para todos. Entonces, para mí, que era como nativo como de nacimiento, soy musulmán, pero eso no implica que una persona que nace, o sea, abraza el Islam después y
quizás vive mejor que un musulmán de nacimiento, ¿no? Claro, entiendo, sí. Como ahí tuviste un nacimiento nuevo, digamos, por decir así, ¿no? Sí. En tu fe, en tu corazón. Y después también he notado que en el caso de, como vos hablás el idioma turco de nacimiento, pero has tenido que aprender al estudiar, al aprender más sobre el Islam, has tenido que aprender, es árabe el idioma en el que está originalmente, el Corán y las sunas. Sí, en Turquía o países, mayoría como del Islam, en países islámicos, enseñan a los chicos desde chiquito el Corán, o sea, letras árabes, y dan cursos gratis del Corán en las mezquitas, en lugares de culto, para que pueda entrar al idioma árabe y después con su esfuerzo puede aprender el idioma para hablar, pero enseñamos aprendemos para entender bien el Corán, el mensaje, y también memorizar para recitar en oraciones diarias y por lo menos saber el significado también intentamos y recitamos en los rezos. Son 600 hojas, pero lo focalizamos mucho para memorizar últimas 20 hojas, que son suras cortas, capítulos cortos del Corán, están ahí y recitamos esos capítulos cortos en los rezos. Claro, qué bueno. Bueno, un detalle así de color, mi esposa, ella es de apellido Salomón, pero en realidad su abuelo, cuando entró acá al país le pusieron Salomón, él era Javid Hapsu, según lo que hemos escuchado. Él era sirio, ¿verdad? Y bueno, no sabemos mucho de su religión, pero sí me cuenta mi esposa que siempre oraba. Me imagino que haría las 5 oraciones diarias, nada más que ella decía, le oraba al sol. Le digo, no, debe ser que él oraba al este. Y por eso parecía que estaba... Pero bueno, él no pasó su religión al resto de la familia, pero tenemos ese recuerdo que siempre cuenta mi esposa de verlo a su abuelo efectuar las oraciones. Y yo creo que eso también ha tenido una influencia en el espíritu religioso que después tuvo toda la familia, ¿no es cierto? De ver el ejemplo, un poco como ustedes ven en el ejemplo del profeta, ¿no? Se entiende mucho del Corán por el ejemplo del profeta, ¿no? Así es. Te Y me hace contaba. recordar anécdota suya. Y un día preguntaron al profeta, anteriormente hubo personas de vos que sabían que iba a llegar un profeta y difundía el mensaje del Islam y aceptaban y rezaban también. Y entonces, ¿ellos cómo murieron? ¿En qué fe murieron? Preguntaron así al profeta Muhammad, la pasé con él. Él dijo que ellos mueron como creyentes con la fe de Abraham. Entonces, él rezaba también con su método, quizás rezaba, o sea, sabía que Dios estaba y rezaba a él. Y recuerda esa anécdota de la vida del profeta Muhammad. No Claro, sé qué cómo. bueno. Gracias, Isa. Bueno, no sé, hermanos, si tienen alguna pregunta. Tenemos un ratito para alguna otra pregunta, que ustedes tengan alguna inquietud. Sí. Guillermo, y después... Buenas tardes, Isa, ¿cómo estás? Buenas tardes, habla Guillermo, creo, no veo por ahora. Sí. Guillermo te está hablando. Sí, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pido disculpas por no haber entrado al principio y también quiero agradecerte personalmente por todo lo que significa este día para ustedes. La verdad que yo no creo mucho en las casualidades, más bien pienso que a veces es una guía divina para ciertas cosas, porque cuando fijamos este día para que te hablaras, sí. Yo no sabía que comenzaba hoy para decirte feliz nuevo año islámico, así que has pasado del viejo año al nuevo año con nosotros. ¿Es correcto esto? Así es, totalmente. Trabajando para el diálogo y para la armonía, empezamos así en el año nuevo. Es una bendición.
Es una bendición muy grande, muy grande. Me gustó mucho tu oración para dar comienzo al nuevo año islámico. Realmente yo sentí muy bien escuchándote orar. Y tampoco creo que es casualidad, el domingo en la reunión que tenemos nosotros sacramental, una hermana contó una experiencia que me hizo reflexionar mucho lo que estamos viviendo en este momento. Esta hermana contó que su esposo le leyó de una revista judía, él no es judío, fue un obispo de nuestra iglesia, y le leyó una historia muy simple que me hace pensar lo importante que tenemos para dar. Dice que dos estudiantes que compartían el mismo cuarto, estudiantes universitarias, fuera de su hogar, dice que una era judía y otra era islámica. Y se llevaban muy bien. Pero la judía notó de que ella oraba 5 veces al día, la islámica. Sí. Entonces, cuando ella le habló de lo que ella hacía, la islámica, ella le preguntó, ¿y vos no orás? Y dice, nosotros oramos en la sinagoga. Y acá viene la pregunta que después le hizo la islámica a la rabina. Dice, ¿y no extrañás vos a Dios? Y dice que después de esa pregunta le ayudó a cambiar su vida en relación con estar comunicada con su Dios. Así que yo creo que tenemos todos cosas maravillosas para enseñarnos en un diálogo interreligioso. Gracias y no robo más tiempo para los demás. Gracias, Isa, por estar con nosotros en esta ocasión tan especial. Gracias por tus palabras también, Guillermo. Mezquita significa donde se postra, por ejemplo, por eso para los musulmanes hay una ley que dice dejen limpio el territorio y recen. O sea, todo el territorio es la mezquita, presencia de Dios está en todos lados. Así que gracias por esa anécdota, Guillermo. Bueno, si querés, Isa, si cerrás tu presentación, quizás podés volver a vernos, por si querés. Sí, perdón, sí. Ahí está. Bueno, bueno, hay algunas preguntas. Bueno, tenemos Mónica y Zoraida, y creo que ya seríamos un poco las últimas preguntas, así que ustedes ahí afilen el lápiz, hermanos. Sí, bueno, mira, más que Mónica, soy yo, Pablo. Ah, bueno, sí, Pablo. Yo quería preguntar lo siguiente. Yo sé que nosotros tuvimos de vacaciones en Estambul y visitamos algunas mezquitas. Allí vimos a mucha gente que iba y hacía una ceremonia de lavamiento de pies, ¿sí? Ahí en las mezquitas. Sí. Ahora, muchos entraban y oraban y otros se lavaban los pies y no entraban. Ahora, primero, ¿qué significa este lavamiento de pies para ustedes? Y además, ¿por qué puede ser que algunos después de lavarse los pies entraban a orar? Porque supongo que es porque se sentían puros para poder orar, y otros directamente no entraban, se limpiaban y quedaban afuera de la mezquita, pero porque no se sentían como, no sé qué se podían llegar a sentir. Sí, tiene explicación todo. Para rezar, bueno, tenemos 12 condiciones. Por ejemplo, el rezo, los salats que explicamos de las pilares del Islam, es obligatorio. Antes de empezar el rezo diario, tenemos que lavar las manos, la cara, los brazos y los pies, también un parte de la cabeza, después, orejas, por ejemplo. Algunas partes que comenté principio es obligatorio, pero otros son detalles. Mejor es una ducha siempre, pero se rompe la ablución yendo al baño, o sea, haciendo las necesidades, se rompe, decimos hay que repetir hacer. Entonces, uno que no tiene ablución, ya rompió la ablución con
con la necesidad del baño o sangró su piel y salió sangre, también según algunas escuelas no hace falta renovar la ablución, pero para algunos sí. Entonces, ahí hacen la ablución o vudú, decimos, y también es un parte lavar los pies en la condición, hasta los tobillos. Entonces, hacen esa parte y entran a la mezquita para rezar el rezo del momento. Y algunos toman agua o quieren solamente para refrescar, si es aire cálido, o hacen el vudú, se van a otro lugar para rezar, o tiene bendición caminar con el vudú. Entonces quieren pasar el día con la ablución. O sea, fácilmente puede tocar el Corán cuando tiene la ablución. Si no tiene, es falta de respeto abrir un Corán y leer para los musulmanes. Entonces quieren pasar siempre con la ablución. Por eso algunos se lavan y no entran a la mezquita, sino se van a otro lugar. Ah, qué bueno, muy interesante. Muchas gracias. No, de nada. Yo había hecho una pregunta escrita. Ah, no, perdón. No, ¿Qué parte en común tenemos los santos de los últimos días con ustedes? Escrituras en común, como por ejemplo Abraham. Sí. En la perla del gran precio. Es que ellos tienen el Corán, creo. Sí, tengo también libro de Mormones, dice, tengo creo que antiguo. Leí un poco, pero no completo, por eso no estudié específicamente puntos en comunes, pero hoy específicamente por hablar de Jesús y María, era por eso puntos en comunes sí tenemos, para ver también de Abraham, y 28 nombres que pasa en el Corán de profetas como Noé, Moisés, y quizás ahí tenemos algunos puntos en comunes. Pero no estudié, como dije, todavía específicamente el libro de Iglesia de Abraham. Claro, sí. incluso En la como... perla del gran precio tenemos los libros comunes entre el Islam y la Iglesia de Jesucristo. Y se va a sorprender lo hermanos que somos. Así es. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que ellos no tienen, digamos, lo que tienen, el conocimiento que tienen de Abraham es por lo que dice el Corán, ¿verdad? Porque ese es el libro sagrado que ustedes tienen. Sí. Bueno. Así es. Por ejemplo, en el Corán tenemos que cuenta con su hijo Ismael la fiesta de sacrificio que tenemos en el Islam, y en el judaísmo con Isaac está contando. Algunas diferencias y puntos en comunes siempre tenemos. Y cuando musulmanes viajan, por ejemplo, a Etiopía, digo, a Sinaí, ahí también el rey cristiano pregunta por qué, cómo es en el Corán, y él cuando recita, el líder de los refugiados, el rey cristiano dice que como nuestra diferencia, como en este palito que tengo, dice, o sea, tan chico, marca el piso, es tan chiquito que no se ve. O sea, muchos puntos comunes tenemos. Claro, aparte que yo pienso que incluso las diferencias también son parte de la historia del pueblo de Dios, digamos. Bueno, Zoraida, tenías una pregunta, ¿verdad? Sí. Isa, tú nombraste, en los pilares de la fe tienen ustedes la creencia de la resurrección. Yo quería saber ¿cuándo se realiza esa resurrección para ustedes? O sea, ¿tienen alguna, no fecha exacta, pues ni nosotros la tenemos, pero ¿en qué momento se realiza la resurrección en la cual ustedes creen? Tiene un nombre, ese momento, que es Hashir, cuando se desperta de nuevo, cuando Israfil toca segunda vez la trompeta. O sea, primera vez que toca, todo se va a terminar. Y segunda vez que toca, dice, vamos a resucitar de vuelta en el otro mundo.
O sea, va a haber un fin, sí, vamos a decir, sí, va a haber una destrucción, así ¿no? es. Sí, Quiero entenderte mejor, por eso o sea, va a haber un fin y una destrucción, y entonces, a través de una trompeta, eso está en la Biblia también, sí, se va a producir la resurrección. así ¿Ah? es. ¿Hay Ujú. alguna diferencia entre la resurrección de justos y la resurrección de inicuos, por ejemplo? Eh, ¿O todos resucitan todos en el mismo resucitan momento? y resucitan y después ante Dios, cuando van a ser juzgados, ahí va a recibir de mano derecha el libro o de izquierdo, ahí define de dónde va. Está, Mm. perfecto. Eso nada más. Bueno, Gracias, Isa. gracias, Zoraida, por la pregunta. Hay una oración, una pregunta ahí en el chat respecto de las oraciones. Estas 5 oraciones que hacen al día son fijas, ¿verdad? Son como cantos, como recitaciones. Son fijas por el horario, con el Ah, movimiento solar. O sea, acá en Argentina, antes de las 8 hay que rezar primer rezo, por ejemplo. Despertás 6:30, puedes rezar hasta 8. Horarios son fijas y cantidad de expresión corporal es fija, parte obligatoria es fija, después parte sunna que tenemos, que hacía profeta, también tenemos esa parte, no es obligatorio. Podemos decir, fijas. Y durante el rezo recitamos algunas partes del Corán que es fija también. Y otra parte podemos elegir desde el Corán, de esos más de 600 páginas, puedes elegir mínimo 2 aleyas y puedes recitar. ¿Cuál parte memorizaste? Después de terminar, parte obligatorio, y abrís tus manos, y por eso nosotros usamos término de rezo para obligación. Y después súplica, decimos lo que queremos. Sí, lo que queremos nosotros con nuestras palabras, o sea, sin diferenciar el idioma. En el idioma que claro, querés, Dios sabe todos los idiomas, decimos. claro. Sí, sí, eso es lo que hiciste recién, entonces, una súplica al final. Así es. Ajá. Bueno, muchas gracias, Isa, por esto. O sea, todos nos vamos a quedar con ganas acá, o sea, eso no hay duda de seguir charlando, de conversando un poco hasta más casual y contarnos. Pero bueno, muchas gracias por habernos introducido a este tema y bueno, yo tengo mucho interés en ver la película, por cierto, y bueno, y si hay algún material que quieras enviarnos, bueno, vamos a ver la revista también que nos has mostrado. Así que bueno, muchas gracias por tu participación esta noche y por este día tan especial que estás acá y nos has hecho partícipe. Estaba pensando algo, queridos hermanos, un sentimiento que tengo, que podríamos terminar como si ya hubiéramos orado, porque escuchamos la súplica de Isa. Entonces ya vamos a dar por terminado. Fernando, te relevo de tu obligación de terminar, pero Gracias. vamos a quedarnos con esta súplica de Isa como nuestra oración final. Y bueno, nos despedimos de este ciclo. Gracias, Isa, una vez más. Gracias a tu familia que nos ha dado un rato de tu tiempo. Y bueno, si querés decir algo más. Gracias de nuevo por la amabilidad y la invitación. También, como dije, un momento con mucha bendición para mí y pasar así en mi año nuevo con ustedes. Antes de terminar, sí, quiero recitar un parte del Corán, que son unas aleyas, y es un mensaje que también Profeta Muhammad la pasea con él. Cuando despedían con sus amigos, recitaban esa parte. Entonces, si me permiten, recito y leo la traducción y así terminamos. Permiso. Ahí intento abrir rápido porque con traducción e interpretación llegó a 1000 hojas. Pero ya. Sí. Esta sura tiene 3 versículos revelados en la Meca. Su nombre, palabra
al-Asr, aparece en el primer versículo, contiene las enseñanzas básicas del Corán, o sea, todo el Corán resumido en esta sura. Y Imam Shafi señaló, si no hubiesen sido revelados otras suras, este breve sura hubiera sido suficiente para la felicidad de la gente en ambos mundos. Bueno. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo. Por el tiempo, especialmente la última parte del mismo, cargado de acontecimientos. Con suma certeza, el ser humano se halla en la perdición, salvo aquellos que creen y llevan a cabo actos buenos y rectos, y se exhortan unos a otros a la verdad, y se exhortan unos a otros a la paciencia constante frente a las desgracias y el sufrimiento en el camino de Dios, y a efectuar actos buenos y no cometer pecados. Dios dijo lo correcto. Bueno, muchas gracias, Isaac, por eso final. Bueno, hermanos, nos vemos. Bueno, que pasen bien. Muchas gracias, Jorge, por el curso. Bueno. Así que encantado de haberte conocido. Y bueno, esperemos que alguna vez nos encontremos en persona, ya sea acá o más allá. Pero estoy muy agradecida por el tiempo que has dedicado y yo he aprendido mucho. Así que muchas gracias y será hasta una próxima. Bueno, igual yo quiero darle las gracias por este curso, hermano Jorge. Ha sido muy bueno. Nunca lo había hecho. Igual no sabía de las otras religiones y me ha servido mucho como experiencia. Y especialmente hoy, esta clase me encantó, del hermano Isa. Así que le doy las gracias por esa muy bonita presentación que tuvimos con él y fue todo muy entendible. No, o sea, a mí me encantó la presentación de él, así que le felicito mucho. Y también me encantó la oración muy linda que hizo y lo felicito por el año nuevo que están comenzando hoy. Y a usted, hermano Jorge, por su tiempo que ha dedicado. Y nada, ojalá que podamos vernos en alguna oportunidad, igual como dijo la hermana Zoraida, si no es aquí, en el otro lado. Bueno, así que muchas espero gracias. que lleguemos pronto al otro lado, que sigamos muy pronto acá. Sí, así que muchas gracias y gracias a todos. Gracias, Tixa. Saludo a tu esposa y a tu bebé. Bueno, gracias. Chao, 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 chao. Corto, ¿eh? Ahí Sí, chao. Chao, chao. Gracias.